como vamos a hablar de la vida y ministerio de Juan el Bautista, pues vamos a aprovechar a utilizar el texto paralelo a la historia narrada por Mateo en el capítulo 11, que está en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, si gusta abre su Biblia en el capítulo 1, el versículo 5 del Evangelio de San Lucas. Es el pasaje paralelo, es el pasaje que nos habla de la vida y ministerio de Juan. Gloria al Señor. Esperamos que el Señor nos bendiga y que usted salga bendecido en esta mañana a través de la palabra del Señor. Vida y ministerio de Juan. De ello hablaremos en esta mañana y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Están en el texto, hermanos? Lucas 2, 5. Estoy leyendo de ahí para abajo. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice, ambos eran justos. Habla de Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. Gloria a Dios. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, conoció su mujer Elizabeth
y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, este momento y te pedimos, Señor, la dirección. Gracias por este momento en que nos das para estar aquí, para compartir la palabra tuya, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, a nuestros hermanos, nuestros amigos, a todas las personas aquí presentes. Oramos para que el Espíritu Santo pueda ministrar una palabra en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hoy hablaremos de la vida y ministerio de Juan el Bautista. He leído parte de la historia para ponernos en contexto del personaje que hoy estaremos utilizando. Es Juan el Bautista. Quiero decirles que Juan es un fruto de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Juan el Bautista es, como decía Noé anoche, él fue un digno embajador que representó el reino de Dios y la misión que Dios le encomendó. Gloria al Señor. Yo creo que nadie viene a esta vida sin un propósito de parte de Dios. Creo que Dios siempre tiene un propósito para todos nosotros y un llamado específico. Y creo que los que estamos acá, todos tenemos un llamado muy específico, un llamado de parte del Señor. De esta manera, Juan viene a este mundo cumpliendo algo que hoy quiero decirles a ustedes. La vida de Juan nos enseña cosas importantes para nuestra vida. Y es que Juan, tenemos que tomar en cuenta que vino como fruto del Espíritu Santo, porque como ustedes escucharon en la lectura que leímos, Elizabeth y Zacarías eran ancianos ya, ¿verdad? Pese a su edad, no querían morir sin descendencia. Hay gente que se rinde muy joven y decide mejor desistir en algún momento de dejar descendencia o traer a un heredero. No es lo mismo que sucedía en los tiempos de la Biblia. Es el caso que encontramos de Abraham, que no desistió de seguir creyendo que Dios podía hacer algo con su vida, y nunca desistió de pedir a Dios y de reclamarle a Dios que le diera un heredero, hasta que vio cumplirse la maravillosa promesa del Señor. Es el mismo caso que sucede que nos narra la Biblia de los padres de Juan el Bautista, el precursor, gloria a Dios, del Señor. Quiero hablar de este hombre porque vamos a utilizar dos cosas, y es la vida y el ministerio de Juan el Bautista. La vida de Juan el Bautista estuvo marcada por el milagro de Dios, por el milagro del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Cuando parecía que la esperanza había terminado para Elizabeth y Zacarías, un día el Señor hizo lo sobrenatural. Gloria a Dios. Yo sé que muchas veces nosotros tal vez no estamos esperando un hijo, ese no será el caso, pero quizás estamos esperando algo, que Dios haga algo, algún milagro en nuestra vida, y de momento podemos perder nuestra esperanza y desistir de seguir creyendo en Dios, porque el tiempo pasa, porque el tiempo avanza y no vemos las cosas. Ya Zacarías era un anciano
Y lo mismo Elizabeth. Pero ese no era el único problema que tenía Elizabeth y Zacarías para poder tener un hijo. Tenían otro problema, que Elizabeth era estéril, dice Lucas. O sea, Elizabeth, aparte de ser una mujer anciana, era estéril. Por eso no habían tenido hijos. Pero no dejaban de confiar y de esperar un milagro en Dios. Qué bonito. Hay algo que nos ayuda a veces cuando las cosas no se nos dan a nuestra manera, y es que a veces tenemos que aprender a depender de Dios. Ya para ellos ver la promesa de un hijo, para ver algo que ellos soñaban, no dependían de ellos, de su fuerza, de su juventud. ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasa que confiamos en las habilidades físicas que tenemos? Y una de ellos es la juventud, porque creemos que tenemos fuerza suficiente para hacer las cosas. Pero no todo el tiempo, hermano, sucede así. En el caso de Elizabeth, Zacarías y Elizabeth no pudieron nunca tener un hijo, hasta que pasaron los años y comenzaron a depender del poder de Dios. Gloria al Señor. Eso nos enseña que esta pareja, aleluya, ni se frustraron, porque siempre estuvieron sirviendo al Señor. Cuando tú lees la historia, aleluya, del Nuevo Testamento, se da cuenta que de Mateo hacia atrás pasaron 400 años, los que se le llaman los años de oscuridad, donde no había manifestación, donde no había revelación, donde no habían profetas que declararan una palabra, así como estaba acostumbrado el pueblo a recibir una palabra de un profeta. Pasaron 400 años, los 400 años del silencio, desde que se terminó el Antiguo Testamento, o sea, el libro de Malaquías, que es el último libro, hasta el libro de Mateo. Y es donde comienza a ocurrir, gloria a Dios, algo sobrenatural, gloria a Dios, donde Dios, aleluya, Dios a veces deja pasar el tiempo para enseñarnos que tenemos que depender de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vean, muchas veces nosotros aprendemos a depender de nuestros recursos, sean físicos, sean económicos o de cualquier habilidad que tengamos, pero a veces nos damos cuenta que no todo lo podemos suplir con nuestras cualidades y características que tengamos. No, hay cosas que solo Dios las puede hacer. Y aprendo algo importante de la vida de los padres, es que siempre se mantuvieron en medio de este silencio. Zacarías, aleluya, y Elizabeth se mantuvieron sirviéndole a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántas veces cuando la crisis espiritual llega a un lugar, a una iglesia, la gente comienza a desaparecerse, a esfumarse, a desanimarse y a irse también, porque no ven que sucede algo? Pero sabe una cosa, estos hombres, Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan, nos enseñan, gloria a Dios, que se mantuvieron siempre sirviendo al Señor, gloria a Dios, aleluya. Y sabe una cosa, no aprendemos que Dios honra a los que le sirven. Vea, yo quiero decirle a usted en esta mañana, partiendo por lo menos desde la vida de Zacarías y Elizabeth, no dejes de servir a Dios, porque Dios te va a recompensar, porque Dios honra a los que lo honran, Dios honra a los que le sirven en todo tiempo, gloria a Dios. Y llegó el momento que tanto esperaban. Un día Zacarías entró a ofrecer el sacrificio que acostumbraba como sacerdote. Él era de la clase de Aarón, de la línea de Aarón, y entró a ofrecer el servicio al lugar santísimo.
Y ahí ocurrió algo, gloria a Dios. Se le apareció un ángel y le dijo: voy a visitar a tu señora y van a tener un hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé cómo se pierde la esperanza. Aunque estaban sirviendo a Dios, Juan dijo: jamás, esto no puede ser. Tenía razón Juan, claro, eres un anciano. Perdón, Zacarías era un hombre entrado en días. Eran ancianos, dice la Biblia. Ya uno viejo se comienza a sentir inservible cuando creemos que son las cualidades nuestras. Pero ¿acaso Dios no tiene poder para hacer cosas sobrenaturales? Gloria a Dios. Dije que ¿acaso Dios no tiene poder para hacer cosas extraordinarias? ¿Acaso el Señor no puede, aleluya, dar vida a los muertos? ¿Acaso Él no había dado vida a la matriz muerta de Sara? Aunque Zacarías le servía a Dios. A mí me gusta algo también que aprendemos a manera de introducción, y es que Zacarías le servía a Dios también creyendo en Él, pero sin poner condiciones, porque aunque no había recibido la promesa de su hijo, y ya él ni siquiera estaba pensando en eso. ¿Por qué? Porque la esperanza se había ido de alguna manera, pero seguía sirviéndole al Señor, y Dios ve todo. Usted que le sirve al Señor, usted no cree que Dios te ve, que no hay un día que usted no se levante y que Dios te mira donde estás en esa cama, gloria a Dios, y que te ve cada movimiento que hace para cuidarte, para bendecirte y para estar contigo y para entenderte en todas sus situaciones de la vida. Y llega el momento, gloria a Dios, en que se cumple una palabra, gloria a Dios, que quizás Juan había olvidado. Porque el Señor había dicho a través del profeta Zacarías y Malaquías que iba a nacer un precursor, gloria a Dios. Estamos hablando de la vida de Juan, gloria a Dios, el Bautista. Aleluya. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Isaías, 700 años, oiga, miles de años profetizó el nacimiento de este profetazo de Dios. Dije profetazo porque, hermanos, vaya hombre de Dios, aleluya, se estaba preparando, se estaba gestando en el corazón de Dios. A veces pensamos y decimos, no menospreciamos, pero sabes, cuando antes de que tú nacieras, en el corazón de Dios se estaba gestando usted, al igual que Zacarías. Se estaba gestando en el corazón y en la mente del Señor usted, para que usted también le pueda servir al Señor, para que usted también, al igual que Juan, le pueda servir con ahínco, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Aleluya. Juan no era un antojo, no era un plan de Dios. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana, usted no es un antojo de alguien, usted no es un accidente de sus padres. Usted y yo somos un propósito gestado en el corazón de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Muchos de nosotros tenemos, aleluya, todos tenemos diferentes historias, pero todos estamos en el proyecto de Dios. Yo tuve la bendición hoy de estar aquí predicándoles a ustedes, pero a una temprana edad yo iba a morir. Y mis padres nos han dado testimonio, nos dieron testimonio antes de que ellos murieran del milagro que Dios hizo en mí. Yo estoy aquí porque era un propósito gestado en el corazón de Dios. Pero no solo yo, no solo Juan el Bautista, usted también está en el corazón de Dios. Usted también fue gestado en el pensamiento de Dios para que hoy usted esté aquí y sea un instrumento en la mano del Señor. Yo creo que hoy nosotros tenemos que pensar en lo importante que el Señor, en lo importante que Dios hace para levantarnos, para traernos a esta vida, para que seamos un instrumento en la mano de Él. Juan el Bautista había sido profetizado por el profeta Isaías
700, miles de años, más de 700 años, el Señor dijo que Él iba a preparar el camino. Hablando de Juan, dijo que Él enviaría un mensajero que prepararía el camino a Cristo. Cuando Juan el Bautista vino, aleluya, eso vino a preparar el camino al Mesías. ¿Cuántos alaban al Señor? Juan no era un antojo, aleluya. Malaquías también profetizó en el capítulo 3 y habló miles de años, más de 400 años profetizó la llegada de este mensajero, aleluya, que iría delante del Mesías. Gloria a Dios. Nunca perdió su objetivo. Hablando de la vida de Juan, siempre tuvo los pies en el piso. Dice la palabra del Señor que Juan, aleluya, cuando llegaron y le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo que tenemos que esperar? Y él le dijo: no, yo no soy ni Elías, yo no soy ninguno de los profetas, yo no soy el Mesías, yo soy uno, yo soy la voz que clama en el desierto, y he venido aquí a allanar el camino, gloria a Dios, a preparar la tierra, gloria a Dios, porque detrás de mí viene uno que es mayor que yo, aleluya, y digo, el cual no soy digno de desatar la correa, los cordones de su calzado. Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego, aleluya. Él trae su aventador, Él soplará el trigo, aleluya, gloria a Dios. Él es poderoso, Él está por encima de mí. Juan siempre tuvo los pies de ser un hombre humilde y sus pies en la tierra, y declarar. Hoy vemos todo lo contrario. Hoy nuestros profetas de hoy se quieren sentir grandes, se quieren hacer importantes, pero Juan dice: yo no soy nadie, yo soy la voz que clama en el desierto. La vida de Juan el Bautista estuvo marcada, aleluya, por ese plan y propósito maravilloso de Dios. Dios lo trajo a esta vida con un propósito específico. Cuando el ángel le apareció a su padre, le dijo: este será grande, este será grande. Y hablaba de Juan el Bautista. Hablaba de ese precursor de Jesús. Dice: este será grande e irá delante del Señor. Juan estuvo siempre ahí para anunciar el mensaje, y su mensaje era un mensaje sencillo. A la gente les decía que se volvieran a Dios, que se prepararan porque venía. Detrás de mí viene uno, el cual es antes de mí. A él oíd, decía Juan. Detrás de mí viene alguien que es más grande que yo. Gloria al Señor. Su vida impactó a toda una sociedad. Multitudes lo siguieron. Cuando Juan predicaba, aunque era una lija, ¿cuál es la lija más gruesa, Daidi, que hay? La lija más gruesa que hay, ¿cuál es? 180, ¿o qué? ¿Ah? La número 100. Aunque Juan era como esa lija número 100, es la más gruesa, la más áspera. Multitudes lo seguían. Nunca se apagó. Siempre estuvo ahí para anunciar el mensaje poderoso de que venía alguien detrás de él. Y cuando miró a Jesús por primera vez, no dudó en declarar estas palabras. Dice: he aquí el Cordero de Dios. Señaló a Jesús diciendo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No tenían miedo. Los discípulos se preocuparon, los discípulos de Juan. Según la historia, se cree que Pedro ya era discípulo de Juan el Bautista. Ya había
había sido atraído por el ministerio de Juan, el apóstol Pedro. Y cuando los discípulos de Juan comenzaron a notar algo, que ya la gente no lo comenzaba a seguir a Juan, sino que seguían a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús apenas comenzaba los primeros pincelazos de su ministerio, y los discípulos le dijeron: mira, ya la gente se va detrás de él, ya no te siguen a ti, déjenlo. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Es necesario que yo mengue, que yo baje para que él crezca, porque a eso vine yo, para que él crezca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es necesario que yo mengue para que él suba, para que él crezca. Sí, y a medida que pasaba el tiempo, la vida de Juan se iba apagando, pero su ministerio era un ministerio poderoso, un ministerio que no se apagaba, un ministerio que mantenía la llama encendida. Lo segundo es el ministerio del Juan el Bautista. Quiero que aprendamos algo importante del ministerio de Juan el Bautista. Lo primero que quiero que notemos del ministerio de Juan es que hay cosas que no se pueden negociar. ¿Aló? La vida con Dios no se puede negociar. Torcidamente nosotros a veces queremos negociar esto. Negociarlo, y no estoy hablando económico, acomodar nuestra vida a nuestro estilo y a nuestra manera. Pero la misión que Dios nos encomienda no se puede negociar. El ministerio que Dios le dio a Juan no era un ministerio para negociar con nadie. No. Su ministerio se iba a ver visto, aleluya, afectado por la honradez, porque el ser un hombre recto le iba a costar hasta su propia vida. En su ministerio no le temblaron las rodillas, los pies, para denunciar y hablar que el pecado era un problema en la sociedad y que había que arrepentirse de todo pecado. No negoció, eso le costaría la vida y le costaría que un sector de la gente no lo siguiera. ¿Sabe cuál sector? El sector religioso. Vean, hermanos, cuando leemos la historia de este hombre y su parte del ministerio, nos encontramos algo especial, y es que había un sector que no lo seguía a él. El sector religioso, los fariseos, los escribas, eran los enemigos aférreos de la vida de Juan. Por eso Juan, cuando ellos quisieron infiltrarse de manera maldosa, él les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero? Llegaron a ser bautizados para que Juan los bautizara, y Juan les dijo: yo no bautizo víboras. Así les predicó: yo no bautizo porque ustedes son unas víboras, y no los voy a bautizar. Los voy a bautizar cuando se arrepientan, cuando ustedes cambien, cuando ustedes dejen lo malo, cuando ustedes corrijan el pecado y cuando se aparten de él. Porque no había gente más pecadora que la religiosa. Qué increíble, es increíble. Pero el religioso, en los tiempos de Juan, en su ministerio, se convirtieron en los enemigos. Y luego posteriormente usted encuentra que los enemigos más fuertes de Jesús eran los religiosos. Eran los que se denominaban seguidores de Dios, los que se denominaban justos y santos. Pero él no le tembló el pulso, gloria a Dios, para denunciar el pecado de la religiosidad a estos grupos. Le iba a costar, sí, la enemistad de ellos, pero hay cosas que no se pueden negociar. Juan tenía una misión, y era predicar el arrepentimiento, que la gente se arrepintiera
de todo corazón, aleluya, que dejaran el pecado, gloria a Dios, porque era lo que los separaba de Dios. Y no solo denunció los grupos religiosos, le tocaría también convertirse en el enemigo número uno del sector político. Porque no solo el sector religioso había infiltrado el pecado en su vida, el sector político, que era la parte importante en una sociedad, porque a veces queremos cerrar los ojos y querer hacer ver, por ejemplo, que nuestros políticos, que sean lo que quieran, yo soy y a mí eso no me afecta. No diga que no. Nuestros gobernantes, nuestros políticos nos afectan a nosotros en sus decisiones. No digan que no, porque un mal gobierno, hermanos, se trae todo abajo. Quiero que pensemos en esto. A veces decimos, bueno, ya Cristo viene, porque mire cómo matan gente aquí en Costa Rica. Pero si usted ve en El Salvador, en el 2015 eran cientos de personas que mataban, y hoy 2025, un día yo estaba escuchando un reporte. En Costa Rica mueren casi 40 personas por 100,000. Por cada 100,000 personas matan, o sea, no mueren, sino que matan casi 40 personas. Y en El Salvador actualmente, ¿sabe cuántas matan? Por cada 100,000 personas, 2. Porque llegó un gobierno justo. Aunque algunos lo tildan de comunista, de dictador. Ojalá los países tengan dictadores de esos. Ahora, y yo aplaudí un día eso, gloria a Dios, y la gente lo ve normal, porque Nayib Bukele dijo: Salvador, no más Halloween. Nadie. Por eso lo tildan porque eso no es cultura salvadoreña, y eso solo enseña cosas, maldiciones a las generaciones. Prohibió la música de Bad Bunny, ¿verdad? Así que se llama, reggaetonero, esos de perreo y toda esa cochinada. Hermanos, vean lo que nuestros gobernantes, no nos cerremos los ojos, no cerremos nuestros ojos, porque yo les voy a decir una cosa, hermanos, vean, no cerremos nuestros ojos. A veces decimos: de por sí, quede quien quede, yo tengo que trabajar. No se equivoque. Lo que nosotros escogemos o nos lleva al infierno o nos lleva a la gloria. Hace poco tiempo tuvimos unos gobiernos que no sea bárbaro. Lo primero que llegaron a izar la bandera de los grupos LGTB, y la izaron junto con la bandera de Costa Rica, ahí en San José. Ustedes sabían. Y ahí permaneció hasta que llegó y tiró esa cochinada al suelo. A lo mejor en esta mañana algunos no me quieran, pero no importa. No es la verdad. Este presidente dijo: entonces hay que poner las banderas de todo el mundo aquí. Aquí solo una bandera cabe, la bandera de Costa Rica. Y no estoy haciendo política, pero no cerremos nuestros ojos. Nuestros políticos, nuestros gobernantes determinan mucho para nuestra vida. ¿Sabían ustedes? Y Juan no perdió de vista, no perdió la línea. Sabía que tenía que denunciar. Pues mira, Herodes
tenía un hermano que se llamaba Felipe. ¿Han oído hablar de Herodes, verdad? Pues este bandido, Herodes, tenía un hermano que se llamaba Felipe, y le cuadró la cuñada, y se la levantó y se casó con ella. Los reyes como Herodes, les he predicado aquí, no eran solo reyes, eran dioses adorados. Hablar de Herodes, eso le costaba la cabeza a cualquiera. Y Juan lo sabía. Juan sabía que si él denunciaba eso, le iba a costar su vida. Pero él vino a allanar el camino de Dios. Él vino a denunciar lo que no estaba bien. Y se puso de pie un día ante todo mundo y le gritó a voz en cuello y le dijo: mira, sinvergüenza Herodes, a ti te digo, no te es lícito tener la mujer de tu cuñado. Así le gritó: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. De tu hermano. O sea, un pecado no solo de adulterio, sino de ¿qué? Incesto. Una de las maldiciones más grandes que se arrastra entre generaciones. El pecado entre familia. Era la mujer de su hermano, y ese pecado se llama incesto. Pero esto no se podía negociar. El ministerio que Dios le da a usted no lo puede negociar. El ministerio que Dios nos da no lo podemos negociar, porque de esto depende nuestra vida y nuestra responsabilidad, y a quien un día le daremos cuenta es a Dios, nada más, porque a Él es que le daremos cuenta. Y Juan se puso de pie y le gritó a voz en cuello: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso fue la bomba, porque no se lo dijeron a David, no se lo dijeron ahí a un bombeta por allá, un pastor, no, se lo dijeron al rey Herodes, se lo gritó al Dios Herodes, al intocable. Juan sabía que tocar al intocable le iba a costar mucho, pero no importa, esto no se negocia. Juan nos enseña que el ministerio que Dios nos da, lo que Dios nos da, no se puede negociar. Y se puso de pie y denunció tremenda maldad, gloria a Dios. Denunció aquella maldad sin miedo, o no sé, quizás tuvo miedo, pero se atrevió a hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y denunció semejante barbaridad. Lo que no le gustó, Herodías, la madre de aquella mujer, dice: no me gustó. Hicieron una fiesta, y esta vieja endemoniada, usada por el diablo, estaban en media fiesta, y llega donde Herodes y le dice: pida un deseo. Le dice a su nueva mujer que tenía, a la esposa de Felipe, y se va a ella y le dice a la mamá: me pidió un deseo, mi amor. Ajá, de veras, ¿qué te pidió? Lo que quiera. ¿Qué le pido? Y la vieja aquella endemoniada le dice: pedile la cabeza de Juan en un plato. Herodes, aunque era un impío, le comía gallina a Juan el Bautista, pero no le quedó más que complacer aquel deseo. Agarraron a Juan y lo metió a la cárcel y le cortaron la cabeza. Y en un cumpleaños y en una fiesta, en un momento, se lo sirvió
en el plato la cabeza de Juan el Bautista, muriendo como un cualquiera, pero sin negociar su vida con Dios. Yo creo que en esta mañana hay algo que nosotros tenemos que poner muy a conciencia nuestra. Nuestra vida cristiana no se puede negociar. Ojalá que el Señor nos ayude. Ojalá que Dios nos dé el valor para no negociar lo que no se puede negociar ni se debe de negociar. Nuestra vida con Dios no se debe de negociar por nada. Juan el Bautista no negoció su ministerio, aunque se vio afectado por haber anunciado aquel pecado y denunciado a Herodes, le costó la vida, pero lo hizo, gloria a Dios, muriendo como un héroe. Y voy cerrando con esto. Un día los discípulos le preguntaron a Jesús sobre Juan el Bautista. ¿Qué de Juan el Bautista? Y Jesús le dijo a los discípulos: les quiero decir algo a todos ustedes. Escuchen esto, porque la honra siempre llega y viene de parte de Dios. Aunque Juan ya había muerto por no haber negociado el ministerio y su misión, Jesús dice: de los nacidos de mujer, de todos los que han nacido de una mujer, obvio, en una relación, no hay un hombre, no se levantó antes, ni ahora, ni nunca se levantará otro hombre como Juan el Bautista. ¿Cómo nos importa la opinión de la gente? Pero qué lindo es la opinión de Dios. Qué bonito es quedar bien delante de la gente. Pero no hay nada como quedar bien delante de Dios, porque fueron las palabras del Maestro Jesús que dijeron: nadie de los nacidos de mujer, nunca se ha levantado un hombre, ni se levantará. Escuche, o sea, este es el último hombre, no habrá otro como él de los nacidos de mujer. Aleluya. Quien se haya puesto en pie ante los grandes para denunciar lo malo. Lo que me enseña esto es que Juan no negoció su vida cristiana, su relación con Dios, su ministerio y su misión. Nunca lo negoció. Denunció el pecado a los religiosos, a los políticos, y fue fiel en su asignación. Cuando el Señor le dijo: tú serás el precursor, el que vas a abrir, el que vas a allanar, Juan nunca perdió de vista que el trabajo duro le tocaba a él. Sí, esto es como el campesino cuando llega la primera vez, ¿verdad, Javi? A botar todo lo grueso de la montaña, a allanar todo y a limpiar y preparar para que otro siembre. Juan enfrentó lo difícil, pero fue fiel a su asignación. Nunca negoció el ministerio y fue fiel al Señor. Siempre se enfocó en preparar el camino al Mesías. ¿Qué nos enseña esto? Primero, que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y que Dios cumple su palabra.
Como vimos, Elizabeth y Zacarías eran ancianos, ella era estéril, pero el milagro ocurrió, porque no hay nada imposible para Dios. Pero también aprendemos que Dios es fiel a su palabra, como lo había prometido, que levantaría un precursor, un profeta, para allanar el camino al Mesías. Así sucedió. Pasaron muchos años desde que Isaías en el capítulo 40 profetizó su nacimiento, hasta que sucedió. Pero sucedió, porque para Dios no hay nada imposible y su palabra siempre se va a cumplir. Lo que Dios dice, lo cumple. Usted que está esperando algo que Dios ha dicho, crea que Dios lo hará. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo en esta mañana, Señor. Vamos, dale gracias al Señor. Gracias por la vida de Juan, que hoy nos enseña, Señor, lo grande, Señor, lo maravilloso que eres tú, Señor. Tú siempre estás presente en el proceso de todos nosotros también. Bendice a cada persona, hombres, mujeres que están acá, Señor. Hoy, Señor, estamos delante de ti, Señor, pidiendo, Señor, que así como dirigiste y guiaste a Juan, nos guíes a nosotros y nos uses, Señor. Y también te pedimos que nos ayudes, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, entendamos, Señor, que hemos sido creados con un propósito específico. Señor, que nos trajiste a esta vida también con un propósito específico, que nos has dado un ministerio para cumplir en esta tierra, el cual no tenemos que negociar, sino servirte, Señor. Aquí estamos, Padre, en esta mañana. Gracias por ello, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.